ver algo así que parece una normal y todo? Sí, Muy bien, ya me quedo más tranquilo. Volvemos volvemos a lo que tenemos. Eh, yo voy a empezar a comentar sobre el enunciado que tengo, lo voy a compartir y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, me para inmediatamente, no, no esperen a que termine, ¿sí? perfecto. Muy bien, vamos a ver si puedo compartir. Ah, no sé, había un compañero que me pidió que grabase la sesión porque no iba a poder estar presente y quería verla después. Si no les molesta, empiezo a grabar. Obviamente se va a cortar a los 40 minutos. Eh, hacemos un receso de 5 o 10 minutos hasta que yo pueda descargar la grabación y continuamos. Así que no, no se preocupen que el asunto va a ser hasta que terminemos de dar las explicaciones que ustedes necesiten. ¿Queda claro, no? Perfecto, profe. Listo, listo. Recording in progress. Entonces vamos a compartir el enunciado. No sé si lo están viendo. Sí, Este es están los dos. De, a ver si lo podemos minimizar un poco. No, vamos a dejarlo grande, si no, no se va a ver nada. Eh, este es el 65 y acá tengo el 67. Bueno, como para empezar a conversar, el ejercicio uno en cualquiera de los dos temas planteaba una situación donde había tres proveedores de envases y cada uno entregaba su provisión con cierto número de defectos. En el ejercicio 60, en el tema 65 eran con 2, 3 y 4% de defectos y en el tema 67 eran con 2, 4 y 6. O sea, muy poca diferencia entre sí. El asunto se resolvía o podía resolverse mediante eh, un árbol de probabilidades, que la condición era que estuviese bien hecho, obviamente. Eh, me parece que minimicé esto y no debería haberlo hecho. A ver, quiero ahora compartir eh, una pizarra. Como pizarra, acá está. Me cambiaron las cosas, es una interfaz nueva y me pierdo. Bueno, vamos a ver si podemos dibujar algo que se parezca a un árbol de probabilidades. Eran tres proveedores, A, B y C. ¿Están viendo, no? sí, Sí, profe, sí. Cada uno tenía una cierta cantidad de defectos, o sea que había defectuosos y no defectuoso, defectuoso y no defectuoso, defectuoso y
no defectuoso. Esto me está molestando, no sé por qué salió. Ahí está. El asunto era que este, uy, ya, como verán, no estoy muy ducho en esto. A ver, finito. Este entregaba, pero la gran flauta, porque está tan grueso esto. El, me está volviendo loco, ¿eh? La línea, ahí va. No, lápiz, lápiz. Ahí vamos. Este entregaba, si no me acuerdo mal, el 0,2, este el 0,3 y el otro el 0,5. O sea, 20, 30 y 50% de defecto. No, Voy a, profe, ¿no? recuerde que usted nos dio después los valores y, o sea, los valores de qué venía cada uno. ¿No eran eso? Eh, pero está poniendo ahí de dónde vienen cada uno o los defectos, porque dijo defectos. No, no, no. Los defectos eran, creo que eran 2, Ah, 3 y Claro, 4. esos ya son los condicionales. Claro. claro. 2, 3 y 4 o 2, 4 y 6, Sí. según el tema. Pero digamos, expliquemos uno porque la mecánica es exactamente igual para los dos. Obviamente, cuando ustedes tienen ya en puesto el valor de los defectos, pueden sacar por descarte cuántos son los no defectuosos. Este sería 0,98, este sería 0,97 y este 0,96, porque habíamos comentado las ramas que salen de un mismo nodo tienen que sumar uno. Sí, Así que el panorama es más o menos este. Insisto que en el otro tema esto eran 2, 4 y 6, así que acá es 0,98, 0,96 y 0,94, ¿no? Pero la mecánica es exactamente la misma. En uno de los temas yo preguntaba cuál es la probabilidad de los defectuosos y en el otro cuál es la probabilidad de los no defectuosos. ¿Qué dice? Ah, entonces el asunto sería sumar correctamente qué es lo qué es lo que quiero hacer. A ver, quiero poner en negro. Imaginémonos que quiero calcular la probabilidad de defectuoso. La probabilidad de defectuoso sería la probabilidad de que venga de A por la probabilidad de que viniendo de A resulte defectuoso, más la probabilidad de que venga de B por la probabilidad de que viniendo de B resulte defectuoso, por último, más la probabilidad de que venga de C por la probabilidad de que viniendo de C resulte defectuoso. Si fuese el caso de los no defectuosos, basta con cambiar el condicional de defectuoso a no defectuoso. O sea que el cálculo es
completamente similar. Y esto consiste en multiplicar cada una de estas ramas por la condicional correspondiente. O sea, che, ¿alguien está dibujando? Me está confundiendo. Ni sabía que se podía dibujar, profe. Sí, algo muy gracioso. Bueno, la idea entonces es que multipliquen esto más esto, más esto que está acá. O sea, la rama superior, más la rama que está en el medio, más la rama inferior. No me voy a poner a sacar los cálculos en este momento, pero creo que está más o menos en claro qué es lo que hay que hacer. Donde encontré muchas dificultades fue en la parte B del ejercicio, donde yo preguntaba, por ejemplo, che, si yo saco uno al azar y resulta que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que venga de A, o de B, o de C, o de cualquiera? No importa. Y Profe, esto, perdón, ¿eh? Ahí hay que y aplicar el teorema de Bayes. acá es una condicional, Ah, es una condicional. La forma en la que está escrita es una condicional. El teorema de Valle es también una condicional, o sea que tengo que escribir la condicional. En una condicional es la probabilidad, en la parte, en el numerador, la probabilidad de la intersección de los dos eventos estos que están ahí. O sea, la probabilidad de A intersección D. Y abajo la probabilidad del elemento que está condicionando, o sea, la probabilidad de D, en este caso, o de no D, que sería exactamente el complemento de lo que calculamos acá arriba. Y esto que está acá, A intersección D, es que suceda A y que también suceda D, o sea, la probabilidad de A por la probabilidad de que viniendo de A resulte defectuoso. Y abajo la probabilidad de defectuoso que calculamos en la parte de arriba. Acá sí es Bayes. La forma en la que queda escrita, si yo escribo todo esto acá abajo, es Bayes. Tenía razón recién el compañero que decía es Bayes. Sí, claro que es Bayes, pero el teorema no deja de ser una probabilidad condicional, a eso me refería. No sé si queda claro. sí, Entonces, esto es la probabilidad de A, 0,2, por la probabilidad de que viniendo de A resulte defectuoso, 0,02, o sea, la rama superior en este caso, dividido la probabilidad de que resulte defectuoso, que es la que calculé en la parte de arriba acá. Entonces, digamos, hubo gente que se confundió, sacó cualquier cosa, me dio nada más que la parte de arriba, esta que está acá, y se olvidó de dividir por la parte de abajo. Me parece que no había los conceptos lo suficientemente firmes, pero no importa. Hay segunda oportunidad, así que no se desesperen. ¿Alguna consulta sobre el primero? ¿No? No, Seguimos. profe, por ahora no. Bueno, seguimos entonces. Borramos esto y continuamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 decía, planteaba una distribución binomial. Déjenme a ver si puedo compartir. Quiero compartir. ¿Dónde está? No, estoy mareando con esto. Vamos a cerrar esto.
Hola, ¿qué tal, Carolina? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Vamos a ver. Yo quería compartir esto que está acá. Ahí está, ahí lo encontré. ¿Me están viendo el enunciado del ejercicio 2? Sí. Profe, perdón, estaba muteada. Estaba tratando de Bueno, escucharlo, escucharlo. el ejercicio 2 plantea en un caso un jugador de fútbol y en otro caso un jugador de básquet. En todo caso, hay un cierto porcentaje fijo de acierto. El del el del arquero de fútbol, 17% de los penales ataja. El jugador de básquet acierta el 67% de los lanzamientos libres y pregunta determinada cantidad de cosas. El jugador de el arquero de fútbol sabe que va a tener que detener va a tener que enfrentarse a la ejecución de 7 penales, y el jugador de básquet va a tener que hacer 5 lanzamientos. Y pregunta distintas cosas. En general acertaron bien cuando en la parte A le pregunto que el arquero que no ataje ninguno y el jugador de básquet que no enceste ninguno. Sabían que era X igual 0. Donde hubo muchas dificultades era en la parte B. ¿Por qué? En la parte B el arquero dice que calcule que ataje al menos 2 penales. Eso significaba que ataje 2 o más. Acá hubo dificultades en este sentido. Déjenme mencionar esto que... Si yo preguntaba que ataje al menos 2 penales, resulta que tenía que calcular la probabilidad de que X fuese mayor o igual a 2. Como la persona se iba a tener que enfrentar a 7 ejecuciones, siete disparos, era más fácil decir que, bueno, los 7 disparos era probabilidad del 100%, o sea, uno, yo le podía restar la probabilidad de que o bien no detuviese ninguno, o bien no detuviese uno. Alguno se confundió y acá incluyó el 2. No, el 2 no hay que incluirlo porque el 2 es un acierto. O sea, tengo que excluir aquello que queda fuera de esto que está acá. Y el 2 está adentro. Como el 0 ya lo tenían calculado, solamente había que calcular la probabilidad de que el arquero atajase uno solo. Y en ese caso, esa probabilidad de que X fuese 1 se resolvía haciendo 7 lanzamientos, un éxito, probabilidad era 17%. Acá iba el exponente de esto. En algunos se olvidaron los exponentes, che. Me parece que faltaba un poco de estudio, pero bueno, hay segunda oportunidad, como les digo siempre. 1 menos 0,17, y acá era n menos x, o sea, 7 menos 1. Bueno, resolvían esto y ya tenían para poner el resultado este que está acá. A uno le restaban la probabilidad de que no atajara ninguno o de que atajara uno, y ahí les quedaba la probabilidad de que atajase 2 o más. En el ejercicio del lanzamiento de básquet era exactamente lo contrario. En principio tenía que P era altísimo, era 0,67, o sea, encestaba mucho. Y tenían que calcular la probabilidad de que encestase menos de 2, o algo así era. A ver, déjenme pispear.
que enceste a lo sumo, decía, claro, como máximo 2. O sea que el planteo era exactamente el contrario. Acá sí se podía calcular la probabilidad de que enceste ninguno, de que enceste uno, o que a lo sumo encestase 2. Acá había que, este lo tenían calculado de la parte A. Había que calcular este y este que está acá. Con la misma cuenta. O sea, había que aplicar x igual xy igual. ¿Alguno otro comentario? Se olvidó de agregar el número combinatorio acá adelante y simplemente calculó p a la x 1 menos p a la n menos x. Pero le faltaba el número combinatorio este que está acá adelante. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero eso claramente es falta de memoria o de un poco de estudio. Insisto, no es la muerte ni la tragedia de nadie. Acuérdense la próxima vez de tener bien firme cuáles son las distribuciones. La binomial en este caso siempre era un número fijo de ejecuciones, o sea, el arquero 7 penales, el jugador de básquet 5 lanzamientos, una cierta cantidad de éxitos, el arquero 17%, el lanzador de básquet 67%. Y dos resultados posibles, éxito o no éxito. Entonces, teniendo firme cuáles son los conceptos centrales, ya no me puedo equivocar, es una binomial, aunque no lo decía explícitamente el ejercicio, pero tengo que identificar las cantidades para saber que es una binomial. ¿Cuándo no hubiese sido una binomial? Y si me hubiese dicho de que se trata de un experimento o de una situación donde P no es constante. Y si P no es constante, va cambiando de lanzamiento en lanzamiento, eso es una hipergeométrica. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, hay elementos distintos. Claro. Bueno. eh, Continuemos entonces. Si no hay preguntas sobre el ejercicio 2, continuamos con el 3. Y No, en la que profe, no. dice probabilidad de que sean 4 es probabilidad igual 4. Y probabilidad de que X sea igual a 4, exactamente. No se suman las anteriores, es igual a No, 4. no, 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 no. Perfecto. No, no, Es no. más, me hace acordar que hubo algún estudiante que sí sumó al 4, le sumó los anteriores, lo cual le da que sea todo hasta 4. No, no, le preguntaba exactamente 4, nada más que 4. Por eso sería como menor o igual a 4, si sumas todas. Exactamente. Claro, a lo supo 4. Ahí sí Como son todas las máximo probabilidades. 4. Claro, Ahí a lo serían sí sumo todas las 4. probabilidades. Exactamente. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, veo que más o menos queda claro. Todos somos más inteligentes 24 horas después de los exámenes. Ustedes sabían eso, ¿no? Lo digo con experiencia de causa. A mí me pasaba lo mismo. Yo era más inteligente una vez que terminaba el examen. Bueno, volvamos entonces al enunciado. Veamos cuál es el ejercicio 3. El El del componente ejercicio C. 3 habla de una exponencial. Acá directamente decía, es una exponencial. En cualquiera de los dos temas decía, es una exponencial. Lo que variaba era el lambda. Hubo una persona, insisto, se dice el pecado pero no el pecador, que en lugar de lambda 1 dividido 40 puso 140. O sea, no sé si estaba mal la copia, si se apuró al leer, no fue lo suficientemente cuidadoso y se mandó. ¿Sí? Y claro, no es lo mismo escribir un cuarentaavo que 140. Hay una diferencia bastante sustancial.
Pero bueno, tiene otra oportunidad. Donde sí yo encontré en este ejercicio que había serias dificultades, era en los cálculos por lo siguiente. No quedó suficientemente claro cuál es la función de densidad y cuál es el resultado de integrarla. Vamos a tratar de despejar esto. En el caso, vamos a dibujar primero la exponencial. La exponencial era una cosa así, más o menos. Disculpen la desprolijidad, pero escribir en una pizarra electrónica donde este valor era lambda y acá había una asíntota hasta más infinito. La curva nunca tocaba el eje. La función de densidad, f de x, era, como muchos escribieron, lambda por e a la menos lambda x, y algunos asumieron equivocadamente que este era el resultado para donde tenía que reemplazar los valores y ya estaba. No, 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 no. Acuérdense que la probabilidad f mayúscula de x es la integral entre 0 y un xy de f de x. Me está avisando que me quedan 10 minutos. Diferencial de x. O sea, esta función metida acá adentro que me da un resultado. Si yo hago todos los pasos, no lo quiero hacer para no aburrirlos, esto da 1 menos e a la menos lambda xy, donde el xy es el valor hasta el cual ustedes tienen que integrar. Y esto da como resultado esta área que está acá, el área a la izquierda de este valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero la función resultado es esta que está acá. 1 menos e a la menos lambda xy, donde xy es el valor que ustedes tienen que poner. Después vamos a hacer alguna observación sobre todo de la parte C, donde había una condicional. Si preguntaban esta área, o sea, por ejemplo, probabilidad de que x sea mayor que el xy, lo que nosotros habíamos dicho era la función de confiabilidad. Esto es la integral entre xy y más infinito de f de x diferencial de x. Pero el resultado es distinto. Después de integrarle, sacar el resultado, esto, curiosamente, da e a la menos lambda xy. Sin el lambda. A alguno le encajó el lambda acá. No, no, no. Se confundió. Y acá, eso sí, tengo que reemplazar cuál es el valor de xy, en este caso, un valor numérico. Entonces, conociendo el lambda, conociendo el xy, que lo pongo acá, calculo el valor. Ahora, de esta zona que voy a marcar en azul, esta área que está acá, esta integral que está acá. Entonces, fíjense que no tiene nada que ver el resultado de la integral a la izquierda que a la derecha. El área izquierda es lo que calculábamos como probabilidad de falla y el área derecha pintada en azul como confiabilidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí, lo que yo me acuerdo era que si el lambda estaba en el eje vertical mucho más arriba, había mayor probabilidad de falla, me parece. Claro, porque vamos a hacer, miren, dos situaciones
para aclarar el tema. Si el lambda era más alto, arrancaba más de arriba y bajaba mucho más abruptamente. En cambio, si el lambda era bajo, la pendiente era mucho más suave. No puedo seguir más. Se me acabó el dibujito. Era mucho más pausado esto. Entonces, lo que cambiaba el lambda era de dónde salía la distribución y cuán, digamos, para decirlo de alguna manera rápida, cuán violenta es la pendiente de la curva. Lógico, una curva de este tipo tiene las probabilidades mucho más repartidas en la parte inicial. Acá esto concentra las probabilidades en la parte inicial. En la distribución de abajo las reparte mucho más a lo largo de todo el eje. Pero se entiende esto que no es lo mismo escribir y intentar sacar los cálculos con la función de densidad, lo cual es incorrecto, sino con los resultados que da integrar, ya sea a la izquierda o a la derecha, esa función de densidad. Del lado izquierdo es esta que está acá arriba, en rojo, y la que está abajo, en azul, bordeada en azul, es la que está a la derecha. ¿Queda más o menos claro esto? Sí, profe. Sí, Una consulta. Sí, Por ejemplo, en los incisos de este ejercicio, bueno, había que calcular la probabilidad de que, bueno, el componente, no sé, dure más de 25 días, que dure menos de 60. Y eso se puede calcular, por ejemplo, la probabilidad de que dure más de 25 días, como la integral de la función de la exponencial, que sería lambda por e a la menos lambda x, entre 25 y más infinito. O es sea, correcto, te daría el valor. Y lo mismo, bueno, en el caso de que fuera menos de 60 días, entre 0 y 60. es correcto. Y Para ahorrarle el cálculo es simplemente, por ejemplo, en el primer caso de más de 25, es reemplazar 25 acá. claro, claro. Yo, por ejemplo, bueno, no me avivé de eso y yo, bueno, como ya había Pero calculado la integral y ya tenía cuál era la integral, la usaba y listo. Simplemente reemplazaba los valores y ya está. debería dar exactamente lo mismo, ¿eh? Claro, por eso, por eso. La integral es Y la si misma, nada más que la evaluaba en otros valores. es menos de 60, sería cuestión de agarrar y reemplazar aquí el 60 y más de 25 el 25 acá. Claro, claro, claro. ¿Eh? Bueno, a donde hubo dificultades, no sé cómo ando de tiempo, che. Me parece que se me termina. A ver. 4 minutos me parece que falta. Sí, tres Bueno, minutos y medio. intento explicarlo lo más rápido posible. En un caso era probabilidad de que X supere los 25 si no supera los 60, o en otro caso que sí supera los 60. Insisto que esto sigue siendo una probabilidad condicional, y una probabilidad condicional se calcula como la intersección de ambos eventos, o sea, la probabilidad de que X sea mayor que 25, intersección de que X sea menor que 60. Dividido, porque es una condicional, dividido la probabilidad de lo que está condicionando, de que X sea menor que 60. Yo calculo que la parte de abajo ya la tienen calculada de alguno de los dos incisos anteriores. ¿Y cómo se resuelve la de arriba? Bueno, muy sencillo. Hay que calcular la intersección, para la cual yo siempre les digo, hagan una recta numérica. En algún lado estará el 25, si esto es el 0, y en algún lado estará el 60. Y si dice más de 25, son todos estos que están acá, y si dice menos de 60, es estos que están acá. La intersección es esto que está acá. Y eso sería calcular la integral entre 25
y 60 de lambda por e a la menos lambda x diferencial de x, si es que tienen ganas de calcular la integral. Si no, pueden hacer directamente lo siguiente: calcular como los más grandes de 25 y restarle los más grandes de 60. O sea, e a la menos lambda por 25, que son los más grandes que 25, y a eso le restan e a la menos lambda por 60, que son los más grandes de 60. Entonces lo que le queda de esta cuenta es precisamente este segmento que está acá rayado. Bastaría sola. Algunos dejaron la cuenta final como esto. No, esto es la parte del numerador. Todavía falta dividirlo por el denominador, que eso lo tienen calculado de alguno de los incisos anteriores. ¿Se entendió? Pero esto sigue siendo una condicional. No sé si se está entendiendo. Sí, sí, profe. A Sí, mí sí, creo que en profe. este ejercicio lo único que me faltó es dividir por la condicional, nada más. Claro, hubo muchos errores de ese tipo, sí, pero me parece que obedecen más a una distracción que a otra cosa. Sí, no, Tiene que es tocar. que yo, profe, lo había pensado con el gráfico. Yo le había preguntado a usted en el momento, lo había pensado con el gráfico, y bueno, si es la probabilidad de que perdón, que el componente haya durado más de 25 días, dure menos de 60, la integral se hacía únicamente entre eso y ya está, pero me olvidé completamente de hacer la división después. Bueno, tómense el trabajo de continuar con los dos ejercicios que faltan, el 4 y el 5. El ejercicio 4 en cualquiera de los dos temas planteaba primero un intervalo de confianza y en la parte B un cálculo de una probabilidad determinada. En el caso de el tema 65, creo que era, hablaba de una planta industrial donde realizaban sus actividades 640 trabajadores. Yo tomaba una muestra al azar de 40. Cuando uno realizaba el cociente, resulta que ese cociente daba, creo que daba más del 5%, que era el criterio que utilizábamos para determinar si era conveniente o no incluir el factor de corrección correspondiente. En el otro caso del otro tema, tenían que hacer el mismo cálculo. Había un lote de 1.250 artículos y había 36 tomados al azar. Creo que cuando le hacían el cálculo, bueno, uno de los dos no daba más del 5% y el otro sí. O sea, en un caso había que incluir el factor de corrección, en otro caso no había que incluirlo porque uno superaba el 5% y el otro no lo superaba. En todo caso, les obligaba a hacer la cuenta para saber si superaba o no. Y ese factor de corrección había que aplicarlo al desvío correspondiente del intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza era para la media. En ambos casos el intervalo era para la media. En uno calculaba el tiempo y en otro calculaba, me acuerdo que era, a ver, era un tiempo de inspección, ¿sí? A ver, sí, el tiempo promedio de inspección 5,2 minutos con un desvío de 1,3, y en el otro tema era el tiempo promedio de las entrevistas, 36 minutos con un desvío de 26. Bueno, en cualquiera de los dos casos, vamos a analizar el tema de un intervalo de confianza en general.
no hay que perder de vista que siempre estamos trabajando con una muestra. Y siempre que trabajamos con una muestra, tenemos que tener cuidado cuando escribimos el desvío, porque el desvío está afectado por la muestra. Si yo escribo la expresión de un intervalo de confianza para la media, esto sería en el caso de que no incluyese, repito, que no incluyese el factor de corrección. Si lo incluyo, el factor de corrección tiene que aparecer multiplicando acá por el factor de corrección acá. ¿Sí? O sea, multiplica directamente al desvío. En un caso el desvío era el desvío del tiempo de la entrevista, que creo que era 26 minutos, y en el otro caso era 1,3 segundos, algo así. Bueno, en cualquiera de los dos casos, siempre el factor de corrección por población finita, era la raíz cuadrada de la cantidad de elementos de la población menos la cantidad de elementos de la muestra dividido la cantidad de elementos de la población menos 1. No sé si siempre pusimos el subíndice P, pero no importa, el asunto es que la N mayúscula siempre representa la cantidad de la población y la N minúscula la cantidad de la muestra. Si la cantidad N sobre N da más que el 5%, había que incluirlo. Y si es menos del 5%, no hacía falta. Bien. Algunos comentarios. Algunos se equivocaron en leer la tabla, el factor Z. Si hay algo que no deberían equivocarse, porque esto se lo pueden llevar anotado tranquilamente, yo no voy a decir nada, porque aparte sería absurdo de que ustedes se acordaran de memoria de todos los Z. En la práctica, acuérdense que hay un listado para los valores más frecuentes de probabilidad de los intervalos y el Z correspondiente. Eso se lo pueden llevar anotado, de tal manera que no se van a equivocar. ¿Se entiende? Creo que en este caso para 90% es 1,645, en el caso este negativo y en este caso positivo, ¿no? Este ya contempla el signo negativo, está contemplado arriba, o sea que no hace falta incluirlo. Pero en todo caso era 1,645. Algunos pusieron 1,200 y algo, no sé de dónde lo sacaron, otros pusieron 2,50. Profe, Sí. yo puse ese número, lo busqué y decía ese número, lo busqué mal. Bueno, una O sea, confusión, sí. una confusión, no se alarme por eso, insisto, hay venganza. La próxima, la próxima clase va a tener venganza, pero lo que quiero decir, no se apresuren a escribir ese número si están dudando. Siempre tienen la oportunidad de preguntar y yo en ese sentido los voy a ayudar porque es un número que a ustedes les viene dado por tabla, así que no, es absurdo que se equivoquen con eso por un error, ¿sí? No tengan miedo de preguntar en ese sentido. Yo los voy a ayudar en esto. Bien. Después, matemáticamente, es simplemente reemplazar valores. No van a tener mayor inconveniente. Donde sí yo encuentro que hubo dificultades y me preocuparon, fue cuando les pedí que calcularan probabilidades, probabilidad para X mayor que tal un X y cualquiera, ¿no? Entonces empezaron a calcular y claro, tenían que calcular en una normal, vamos a ponerla normal, porque ya esto no tiene que ver con un intervalo de confianza,
Con los mismos datos tenían que calcular las probabilidades para una normal, ¿sí? Para un determinado valor. Creo que los dos valores eran superiores a la media, pero no estoy seguro. Creo que eran los dos superiores. O sea, tenían que calcular la probabilidad de este lado. Lógicamente, lo primero que tienen que hacer es estandarizar. O sea, tenía que poner z por igual x raya menos mu dividido sigma. Si algunos se olvidaron de la raíz de n, se olvidaron que estaban trabajando con una muestra. Este es, en realidad, el desvío de la media. Es sigma de x raya. Entonces no se pueden olvidar de dividir por la raíz. Siempre que estén trabajando con la media muestral. ¿Se entiende? Con la media muestral hay que incluir la raíz. Algunos no la pusieron, claro, y las probabilidades le quedaron cualquier disparate, porque dividieron por un número muchísimo más grande, con lo cual queda este valor, les queda por acá. Claro, les dieron unas probabilidades enormes. No, no eran enormes, eran chiquititas, porque este número era más chiquitito. ¿Sí? Entonces, no se olviden de esto. Claro, después era la probabilidad de que z sea mayor a un determinado zi, que era este que estaban calculando ahí. Claro, si ustedes hacen un mal cálculo de esto, este z es incorrecto y las probabilidades le van a dar para el diablo. Pero insisto, cada vez que trabajan con la muestra, no se olviden, con la media muestral, no se olviden de dividir por la raíz. Pareciera que le hubiesen cambiado el ejercicio. No, era el mismo ejercicio. O sea, era una muestra y tenían el tamaño de la muestra y algunos se olvidaron de que existía ese tamaño de la muestra y se lo comieron, se lo olvidaron y calcularon sin el valor ese que está ahí abajo. Claro, imagínense, al no tener esto que está acá abajo, imagínense que yo lo borro acá, este número era más grande. Y si era más grande este número, este z le quedaba más chiquitito. Un z más chiquitito implicaba que ese valor no quedaba ahí, sino que quedaba por acá. Claro, las probabilidades que le calculaban después eran muchísimo más grandes. Era un horror. Entonces, mucho cuidado. Siempre que trabajen para calcular la media, nunca se olviden de que tienen que dividir por la raíz de n, que es el tamaño de la muestra. ¿Está claro esto? Y si dudan, reitero, pregunten. Algo los voy a guiar. Probablemente no les diga el resultado final, pero los voy a guiar para que no se confundan. No es mi intención confundirlos, sino que ustedes comprendan el concepto. Inclusive en el mismo parcial. No importa. Si ustedes aprenden el concepto, a mí me deja satisfecho. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Perfecto. Continuemos entonces con el último ejercicio. El último ejercicio, vamos a ver. Era una simple distribución. Una distribución donde tenían los valores de la variable y los valores de probabilidad de cada una de esas variables. En general hicieron bien el cálculo de las variables. Donde se confundieron mal era en la aplicación de las propiedades de la esperanza y la varianza. ¿Por qué? No sé por qué. Seguramente yo no lo expliqué con la suficiente detenimiento. Puede ser. Vamos a ver entonces. Veamos la pizarra. Me parece que no estoy grabando. Bueno, Recording in progress. vamos a grabar por lo menos esto que falta. Eh,
Cuando tengo una distribución, que en cualquiera de los dos casos creo que la variable aleatoria era bastante simple, ¿sí? Tenía 4 valores. Yo ahora los escribo en vertical, ustedes lo tenían en horizontal, simplemente por una cuestión de espacio para que entrara en la hoja. 0, 1, 2, 3, y no me acuerdo cuáles eran los valores, pero bueno, vamos a suponer que sea 0,10, 0,30, 0,25 y acá me faltan 0,15 me parece. Porque esto es 40, no, 40 y 40, 80. Vamos a aumentar alguno más acá, a ver. Vamos a ponerle 50 acá. 5 y 6, 60 y 40, 100. Ahí está. Bueno, esto da, si sumo, da 1, ¿no? 20 y 20, listo, ahí está. Bueno, fantástico. Esperanza de esto. Es la suma de todos los valores de la variable por su propia probabilidad. O sea, cuando hago esto, escribo x por p de x y multiplico simplemente. Esto da 0, porque 0 por toda la cantidad da 0. Esto da 0,50. 1 por 0,50 da 0,50. 2 por 0,25 da 0,50 de vuelta. Y 3 por 0,15 da 0,45 si yo no me equivoco. Tuve la puntería de escribir justo el valor de la esperanza donde voy a tener que escribir. Bueno, vamos a correrlo para allá. Ahora ponemos acá, esperanza, suma de x por p de x. Ahí está. Bien. Entonces tengo 0, 50, 50, 1,45 de esto. Parece que hubiese puesto los números tan fáciles simplemente para poder explicarle a ustedes. Después, esto ya daba, la esperanza daba 1,45. No sé cuánto daba el ejercicio, pero digamos, en este ejercicio en particular que estamos haciendo da eso. Después tenemos que calcular la varianza. Y la varianza, en este caso, es la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Esto así, cuadrado de la esperanza. Alguno se equivocó dónde poner los cuadrados, me parece, pero no, la generalidad de los exámenes, esto lo sacaron bien. Entonces esto hay que hacer el valor al cuadrado, o sea, 0, 1, 4 y 9, y después x cuadrado por p de x. Este daba 0, 1 por 0,50 daba 0,50, 4 por 0,25 me parece que da 1, y 9 por 0,15, 9 por 5, 45, 4, 9 por 1, 9 y 4, 13, 1,35. Entonces esto es 1,50, 2,50, 2,85. Si me equivoqué, ustedes disculpen, pero así sacando las cuentas a las apuradas, entonces esto es 2,85 menos 1,45 al cuadrado. Ahora no sé cuánto es, no importa. Imaginemos que acá ya tenemos el resultado. ¿Está? Bueno. Si alguno quiere sacar la cuenta mientras seguimos explicando, mejor. Después decía algo así como el costo de esto es, pongamos, 150 más 25 por x. La función podía ser cualquier otra, no importa. Había una cantidad que era constante y una cantidad que era variable de acuerdo a la variable aleatoria.
Alguno se puso a hacer la misma tabla de vuelta con estos valores. A ver, sale, pero no es la intención. La intención es que apliquen las propiedades de la esperanza y la varianza. En la mayoría de los casos, aplicaron bien la esperanza, porque la esperanza de C, o sea, la esperanza de este lado, es lo mismo que la esperanza de este otro, ¿no? O sea, es la esperanza de 150 más 25 por X. Y ahora simplemente tengo que aplicar las propiedades de la esperanza. O sea, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. 150 más la esperanza de 25 por X. La esperanza de 150 es una constante, así que esto va a valer exactamente lo mismo. Y acá, ¿se acuerda que esto salía, esta cantidad constante, por encima de esto y quedaba 25 por la esperanza de X? Aquí, no sé, alguien se confundió y no sé qué puso un número raro acá. En realidad es la misma esperanza esta, tienen que ponerla ahí. ¿Se entiende? Sí, Bueno, para la varianza es exactamente lo mismo. Nadie sacó esto, ¿no? Nadie tiene la calculadora a mano. Yo ahí la la verdad. busco, profe. Para la varianza había que hacer algo parecido. La varianza de C era la varianza de esto que está acá. O sea, la varianza de esto es la varianza de esto que está acá. Profe, 0,7475. 0,7475. 75. Muchas gracias. 150 más 25x. O sea, la varianza de esto que está acá es la varianza de esto que está acá. Y varianza de la suma es la suma de las varianzas. Acuérdense que si fuese una resta, también es la suma de las varianzas. Entonces esto queda varianza de 150 más varianza de 25 por x. Varianza de una constante, ¿se acuerdan que era 0? Así que lo único que queda es esto que sale afuera, pero sale al cuadrado, 25 al cuadrado, por la varianza de x. Y la varianza de x es esta que tan gentilmente me acaba de proporcionar el compañero. O sea, 25 al cuadrado por 0,7475. Hicieron unas cuentas raras que yo, algunos, no todos, unas cuentas raras que yo no sé de dónde las sacaron, pero bueno, en todo caso, veremos si esto mejora para el recuperatorio. Con esto concluimos. Para finalizar, tengo que ser absolutamente sincero con ustedes y decir algunas cosas que son una verdad grande como una casa. En promedio, el parcial de ustedes es más o menos el histórico. Aprobó casi la mitad de ustedes. No quiere decir que promocionaron la mitad de ustedes. Aprobó más o menos la mitad. Lo cual está más o menos en las medias históricas. O sea, si ustedes creen que son malos, no. Tampoco son de los mejores, pero son más o menos el promedio. Otra cosita que me resultaba imprescindible decirle. No todos los ejercicios puntúan igual. El ejercicio número 1 es el más sencillo, o sea que es el que menos vale. Los ejercicios más valiosos son los que son un poco más complicados. El ejercicio, por ejemplo, del intervalo de confianza es un poco más complicado, ese vale un poco más. Y el ejercicio de la exponencial, que incluye el cálculo de una condicional, es el más complicado de todo, así que es el que más vale. Ese valía 3 puntos, cuando el primero, que es el más sencillo de todo, apenas vale 1. Y los otros andan entre 2, 1,5 puntos, 2,5. Pero el más valioso es el más difícil. Me parece que es lo más razonable. Profe, Sí,
Sí, una pregunta, bueno, justamente con respecto a eso. Entonces, cada inciso del ejercicio 3, que es uno de ustedes más valioso, valía un punto cada uno. No, los incisos más complicados, por ejemplo, los incisos que incluyen cálculos de condicionales son los más valiosos de todos. No todos los incisos son iguales en todo el ejercicio. Ah, ok. No, porque yo le quería preguntar, no sé si en qué más me había equivocado en mi parcial, para saber nomás y bueno, y aprender. A Porque ver, bueno, porque como vino usted resolviendo el parcial y vi que me equivoqué en algunas cosas. vamos a ver si puedo encontrarlo así rápidamente. Le comento. Sí, sí, o sea, hasta ahora yo sé que me equivoqué Pero en el... Giordano usted aprobó. Sí, sí, Y está en carrera, un 6 puntos. ¡Epa! Eh, en el primer ejercicio se equivocó en el cálculo de la condicional. ok. Eh, ¿Puede ser que haya calculado otra condicional? sí, calculó una condicional que nada que ver. Yo le preguntaba por el proveedor C y usted calculó el de B. No sé por qué. Le gustaba No, B. creo que fue sin querer, fue así como automático, pero bueno, el concepto Pensé estaba, que tenía está hecho. favoritismo por la letra, qué sé yo, no sé. Claro, no, no sé, o sea, sí, yo me di cuenta, creo que me di cuenta cuando entré y dije, bueno, capaz no se toma tanto en cuenta si al final era el concepto el que había que saber. En el ejercicio 2 se equivocó en el cálculo precisamente uno que comentamos hoy, Sí, que el decía del... más de 2 intentos. Usted tenía el del arquero. Sí, Bueno, ahí se equivocó, porque yo le decía que ataje al menos 2 penales y usted calculó uno para y uno y dos dos, y se puede olvidó ser. de restarlo. Claro. Bueno, en el 3 estuvo bastante mal, porque precisamente en la integración, en la integración, eh, le pifia en la sustitución de los valores. Entonces los resultados le quedan mal. O sea, Mm, hizo un buen intento, hizo un buen ok, intento, pero le quedan mal los resultados porque los extremos de integración le quedan mal compaginados en la integral. ok. Pasa que yo después deshice la sustitución y sustituí en X Claro. los En el valores. ¿No? 4, en el 4, eh, en el 4 hizo el error que precisamente yo comenté, se olvidó de Sí, dividir por la raíz de n. sí, sí. Y, Ese me eh, percaté recién. y el 5 estaba bien. El 5 estaba bien porque hizo bien los reemplazos. Ese es más o menos el panorama. O sea, su parcial fue bastante típico, poder decir algo. Ok, ok. O sea, sus errores fueron bastante comunes, pero le tengo una buena noticia, son subsanables, porque con los comentarios que hicimos hoy seguramente le va a quedar más o menos claro. Sí, sí, no, yo Pero, justamente no había caído en cuenta en el de dividir el sigma por n para hacer la estandarización. No sí, se me sí, había pasado por alto. bueno, no se preocupe, tiene solución. No, perfecto, Eh, gracias, profe. está por terminar el tiempo. A mí no me queda mucho más por decir. Lo que quiero comentarle es que cualquier duda que a ustedes les despierte durante la semana antes del recuperatorio, me escriben al mail. Yo tengo en el teléfono el mail, así que los voy a recibir perfectamente. Y trato de contestarle. Bueno, profe, y el jueves que viene, ¿a qué hora nos juntamos para hacer el Eh, recuperatorio? nos empezamos a juntar a las 6 si hay alguna duda de último momento y empezamos 6:30. Bueno, Perfecto. yo ya ahí Profesor, vi sí. todos mis errores. Bueno, me alegro. Hola. Sí, le escucho. Disculpe. Yo le quería preguntar también por mi parcial, más que nada para saber dónde reforzar. Y una consulta, si es que, por ejemplo, yo me saqué un 4, si es que tengo que recuperar todo
o más que nada las partes donde... Sí, el tema de recuperar las partes lo vamos a dejar para en última instancia para el flotante. Ok, Eh, a ver si logro encontrarlo antes de que se corte. Eh, el ejercicio 1 y 2 lo hizo aceptablemente bien. El tema es que no hizo ni el 3 ni el 4, sí, sí, que el 3 era uno de los más valiosos, ¿sí? Y el 4 era el intervalo de confianza, que tenía su valor. El que sí, no hizo también es el 5B. el 5D. Los que hizo, los que hizo, los hizo aceptablemente bien. O sea, Ok, de lo que hizo no se equivocó prácticamente en nada. El tema es que le faltó una buena parte del parcial. sí, sí, eso me imaginaba. O sea que Bueno, gracias. si por lo menos hace lo mismo que hizo y le agrega un poco más, yo creo que aprueba con solvencia. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gente, no Yo sé quería ver el si... mío, pero me parece que no da el tiempo, así que lo dejamos. No, si quiere, una vez que no se corte, en 10 minutos volvemos y yo algunas palabras le digo. Pero Dale, tiene que sí, sí. tenerme paciencia. No, sí, sí. Pues me acuerdo, sé que el 3 lo hice mal, o sea, ese ni lo cuento, y me acuerdo que hice el 2B mal, pero después no sé qué me pude equivocar. A ver si encuentro. Iván, ¿no? Sí, Iván. A ver si logro encontrarlo. Iván. Pues quería ir al recuperatorio para la promoción. Iván. Iván tiene bien el primero, Sí, mal el 2B, claro. el 3 está Sí, sí. completamente mal. Sí, sí, sí. No me acordaba cómo era. 4 tiene regular el A y bien el B, bien menos en realidad, y el 5 está bien. Claro, va. Perfecto.